La verdad es que información todavía no tenemos, porque lo que ha habido es filtraciones, pero no tenemos todavía, como bien has dicho en la introducción, una propuesta o sea, oficial, con lo cual lo que estamos un poco haciendo ejercicio de un poquito de adivinación con los pozos del café, aunque es verdad que aquí en Bruselas pues suelen ir regando, ¿no?, de miguitas el camino, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto, que ya digo, no son bases firmes, yo creo que básicamente la discusión va a ser un poco la tradicional, ¿no?, en cuanto a las prioridades políticas, que yo creo que en este marco va a estar muy mediatizado por la actualidad, por la provisión de bienes públicos europeos, tema de básicamente defensa y tema de competitividad, que viene del informe de Draghi. Y luego va a haber un tema novedoso, en mi opinión, que es un poco de estructura y gobernanza de lo que nos ha filtrado de la Comisión. Es un cambio, digamos, de la forma de estructurar el marco financiero plurianual. Y yo creo que eso está muy mediatizado porque empezamos, digamos, hemos tenido unos años, digamos, de vacas gordas por los Next Generation EU, y ahora empiezan las vacas flacas, porque ahora empieza el repago del Next Generation EU y eso tiene una detracción de recursos del conjunto del presupuesto, que yo creo que está bien para los ciudadanos poner un poco en contexto también, que la gente piensa que la Unión Europea es una máquina de gastar dinero. El presupuesto comunitario es muy pequeño. Estamos hablando en promedio en los últimos, desde que la Unión, desde que existe el marco financiero plurianual, estamos hablando en promedio algo menos del 1% del Producto Interior Bruto. Cualquier presupuesto nacional, dependiendo del país, ¿no?, y de la presión fiscal, estamos hablando entre el 45 y el 55% del PIB. O sea, que en términos de dinero, Europa no es básicamente un instrumento de gasto, es básicamente un instrumento legislativo. Y con el Next Generation EU le añadimos un poquito más de medio punto de PIB, con lo cual hemos estado hablando de un máximo de 1,5, 1,6 durante unos años, y ahora viene el repago, y el repago de este medio punto viene a suponer el 10% del presupuesto. Yo creo que esa detracción de recursos yo creo que va a interferir mucho en la discusión, pero insisto, estamos haciendo un poquito de ejercicio de adivinación. ¿No? Yo he puesto un poco en escena, ¿no?, yo creo que los elementos del debate, ¿no?, y era un poco el posicionamiento. No, yo quiero hacer notar que no existe el contribuyente europeo distinto del contribuyente nacional o del contribuyente autonómico. Al final somos los ciudadanos los que pagamos, sea una administración o otra. Por tanto, cuando hablamos de nuevos recursos, esto significa básicamente más impuestos. Y tenemos que entender que si nos tomamos en serio la competitividad, es que el muñeco ya no da más de sí. O sea, es decir, porque estamos tirando de la misma ubre. Esto no hay otro sitio donde sacamos un dinero que no tenemos, ¿no? Entonces yo creo que en esto hay que ser un poquito, porque el reto es importante. Estamos hablando del 10% de los recursos, y yo creo que ese giro que se está dando hacia la provisión de bienes públicos europeos, que significa aquellas políticas en las cuales simplemente elevando el nivel al cual se gestiona la política hay mayor eficiencia en el gasto, es donde tenemos que ir, porque puedes conseguir más con menos. O sea, tiene que ser una búsqueda de eficiencia. La idea de que hay más recursos mágicos que van a venir no se sabe de dónde y que no van a deteriorar la competitividad, eso es pensamiento mágico. Lo siento, no existe. Todo sale de los mismos contribuyentes. Por lo tanto, genera más distorsiones. Es más, si existiera esa fuente de recursos un poco milagrosa, ¿no?, que además te ayuda a la competitividad, eso son una especie de impuestos mágicos que no son nada distorsionantes, más bien lo contrario. Bueno, entonces, ¿cómo es que no se le ha ocurrido a ningún ministro de finanzas de ningún país poner esa figura fiscal? No, sabemos que estas figuras nuevas que se crean son muy distorsionantes, porque son las que hasta ahora se han rechazado, no se han considerado las más adecuadas, porque son muy distorsionantes. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Bienes públicos europeos, un ámbito, la defensa. Claramente es el típico ámbito donde el nivel tiene que ser común, porque las amenazas a las que nos enfrentamos son comunes. Y hoy, bueno, pues es el día, ¿no? Puede ser incluso más allá de europeo, puede ser incluso supranacional. Es claramente un ámbito donde la ganancia de eficiencia es muy importante. Y luego los planes, ¿no?, en cuanto a la estructura, el tema de los planes nacionales. Yo en esto, la posición del Partido Popular español y europeo es claramente en contra. Intentar extrapolar la experiencia fallida de los Next Generation al conjunto del marco financiero plurianual sería un gran error estratégico, porque sinceramente no ha funcionado en los Next Generation. Hablo en Europa en general, no estoy intentando particularizar, pero esto ni ha transformado ni siquiera como impulso, digamos, puramente coyuntural keynesiano ha llegado a tiempo. De hecho, se está acelerando al final, cuando esto era para la pandemia. La pandemia, con perdón, pasó hace tiempo, con lo cual claramente el modelo es fallido. Además, llevaría un modelo de renacionalización de ciertas políticas que hasta ahora, por ejemplo,
son europeas. Por ejemplo, política agraria común. ¿De verdad el plan es que la política agraria deje de ser común para volver a ser nacional? ¿Qué es? ¿Vamos a volver a inventar el Servicio Nacional del Trigo? O sea, ¿de verdad este es el plan? Sinceramente, yo creo que esto vamos a ser muy firmes en el Partido Popular. Esta casa es necesaria, el Parlamento, pero no es un tema competencial de Parlamento frente a Comisión, Parlamento frente a Consejo. Es que somos los garantes de que con lo que se gasta el dinero tenga alcance europeo, tenga valor añadido europeo. Es nosotros como instituciones lo que somos. Y yo creo que en eso tenemos que ser muy celosos y lo vamos a hacer como partido mayoritario en esta Cámara, vamos a ejercer esa responsabilidad que tenemos frente a los ciudadanos. Pues mira, primero yo creo que esta es una dinámica que es histórica aquí en Europa, que es bastante perversa y en cierto modo falsa, pero que se va a ver agravada precisamente por el componente del Next Generation EU, porque si normalmente teníamos en un marco financiero plurianual unos países que se consideraban receptores netos, ya haciendo un cálculo puramente contable, no económico, y otros receptores, ahora es que los Next Generation sobre 0,6 puntos del PIB lo ha concentrado mucho más. Básicamente dos países, que somos España e Italia, concentramos el grueso. O sea que no está, ha exacerbado aún más políticamente, digamos, esta forma de pensar, ¿no? que nos impide pensar en europeo y por tanto nos impide pensar allí donde es más eficiente, donde podemos actuar juntos. Y por tanto es una retórica, yo creo que absolutamente negativa. Y por eso creo que es importante realmente tener un buen diagnóstico honesto de qué ha significado para Europa, no para una región concreta, no para una ciudad concreta, no para un barrio concreto y no para una empresa concreta, sino para el conjunto de Europa, de verdad, qué ha supuesto el Next Generation. Hasta que no hagamos ese ejercicio honesto, vamos a tomar malas decisiones. Y por supuesto que se han hecho cosas, el dinero, pues hay dinero, parte que ha llegado, la mayoría no, pero parte ha llegado y por supuesto que se ha hecho algo. Ahora, ha transformado la economía, claro, porque ese dinero también se ha sacado de otro sitio. Entonces, no hay ningún organismo internacional ni nacional que reconozca que haya habido un aumento del crecimiento potencial ni en España ni en Europa debido a los Next Generation. O sea, la promesa de cambio estructural, con perdón, es que si nos engañamos en eso, nos vamos a equivocar en todo. O sea, eso no ha funcionado. ¿Que se ha hecho algo? Por supuesto, hombre, no hemos quemado el dinero. Bueno, una parte a lo mejor pequeña, pues a lo mejor. No me quiero meter en eso, es que de verdad que tenemos que ver para qué hemos diseñado, que hemos montado una cosa muy grande que ha alterado las dinámicas políticas y que no ha cumplido. Si decimos que porque tiene que ser un éxito porque se nos ocurrió a nosotros, entonces ahora, para justificar que es un éxito, lo vamos a replicar a futuro, y si de la realidad subyacente es que no fue un éxito, lo único que vamos a hacer es perpetuar el error. Podemos permitirnos 8 años más, nuestra competitividad en el mundo se lo puede permitir. Nos podemos permitir una sociedad y una economía como es la europea, abierta al mundo y que su éxito se basa en la apertura al mundo. Pensar que nuestros problemas de recursos nos lo van a pagar el resto del mundo. O sea, de verdad que no podemos ir así por la vida. O sea, no, de verdad, el resto del mundo no nos va a pagar nuestros problemas. ¿Vale? Porque si lo intentamos, lo podemos intentar. Incluso podemos llegar a tener éxito, pero la contrapartida, el resto del mundo reacciona, porque aquí tonto no es nadie. Aquí cada uno se paga lo suyo. Lo hemos visto en la cumbre de la OTAN. Tanto si vamos con esa actitud por el mundo, va a haber represalias. Entonces, el que más va a sufrir en un mundo que se repliega, donde el comercio deja de estar basado en normas comúnmente aceptadas. O sea, nosotros no podemos hacer cosas unilateralmente para resolver nuestros problemas, porque tiene que ser comúnmente aceptado por la otra parte. Si no lo hacemos así, el otro va a reaccionar, el mundo se cierra y el que más sufre, Estados Unidos, le irá mal. Se lo puede permitir. Europa le irá peor y no nos lo podemos permitir. Porque dependemos más, hemos sido históricamente una sociedad mucho más abierta y una economía mucho más abierta. No nos viene bien ese mundo. Por lo tanto, entrar en el juego sucio, digamos, con los americanos porque ellos lo hacen mal, no nos conviene. Lo que tenemos que encontrar es una coalición, digamos, independiente de países con la cual podamos trabajar con nuestras normas de toda la vida, que son las de las reglas comúnmente aceptadas. Por lo tanto, la otra parte tiene algo que decir. De verdad, no podemos pensar que el resto del mundo va a resolver nuestros problemas. Lo tenemos que hacer nosotros y, por tanto, estos trade-offs, estas decisiones complicadas, son las que vamos a tener que enfrentar. No hay pensamiento mágico. Yo lamento ser el portador de malas noticias, lo que pasa es que aquí hay un plan y tenemos una vía de escape, que son los bienes públicos europeos. Estamos hablando de muchos puntos del PIB, estamos hablando en la OTAN, estamos hablando de 5 puntos de PIB. Y he dicho, simplemente hago notar de nuevo las cifras, que es importante poner cifras a las discusiones. Es que todo el presupuesto europeo es el 1. Si simplemente de ese 5% tenemos una ganancia de eficiencia sustantiva,
Bueno, parte del trabajo está hecho poniendo, con perdón, imposición basura a la transaccionalidad y fundamentalmente al comercio internacional de bienes o de servicios. Primero, las cifras no dan. Miraros un poquito las estimaciones de esos impuestos mágicos, no te cubren ni el 10% del problema. Y te genera un lío que te socava los cimientos de tu economía. O sea, de verdad, ese no es el camino. El camino es el de la eficiencia y lo tenemos delante de nuestros ojos. Y la agenda de competitividad, abracémosla, tiene una parte de componente de gasto y una parte que puede ser de componente de gasto público asociado a la innovación, pero el grueso es de incentivos y eso es gratis. Es la parte legislativa, es esa parte que hoy no toca hablar, pero que espero que otro día lo podamos hacer, con la parte, con la legislación europea que hacemos, que es la que podemos, digamos, dejar libre, ¿no?, esa capacidad de la economía europea que está, bueno, pues como bien se ha dicho, un poco taponada pues, por la complejidad, el marasmo regulatorio, la superposición. Bueno, todo eso es la tarea que tenemos por delante. O sea, hay salida, sí, pensamiento mágico, me temo que no, y un buen diagnóstico. La base del buen diagnóstico es clave para no... y lo es a nivel nacional y lo es a nivel europeo. Vamos a ver, yo creo que han surgido cuestiones interesantes, ¿no? Primero que nada es gratis, ¿no? Y eso de verdad se nos tiene que meter a todos en el cerebro y vamos a tener que afrontar decisiones complejas porque el mundo es complejo, ¿vale? O sea, la gente que si te prometen que todo es fácil y que es obvio y que va a venir recursos que no nos cuestan nada, que no, eso no es posible, ¿no? En economía y menos en este momento. Y yo creo que ha surgido la idea de que yo estoy esencialmente de acuerdo, ¿no? El dinero, sobre todo en el marco del marco financiero plurianual, que bueno, crecerá lo que tenga que crecer, pero estaremos en puntos, en single digit, ¿no?, que se dice en inglés, ¿no? O sea, esto es poco dinero, ¿vale? Tiene que ser usado muy quirúrgicamente como catalizador y en consonancia básicamente con lo que somos fuertes aquí en Europa, que es con la parte de legislación para construir un mercado interior único y fuera hacia el mundo exterior para tener acuerdos comerciales y poder, porque de verdad que nosotros vendemos al mundo exterior más de lo que nos venden a nosotros, de verdad, que en este quid pro quo, si tú le dices, venga, al que viene aquí al mercado único que es nuestra joya, tal, el otro te va a hacer lo mismo, y en ese neto, en ese tit for tat, en ese intercambio de golpes, nosotros tenemos más que perder, que lo sepamos, pues somos una potencia exportadora a nivel mundial, mucho más de lo que es Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos creo que ha equivocado completamente su estrategia, pero el punto de partida es una realidad incuestionable, es que ellos tienen déficit comercial y tienen déficit por cuenta corriente. Nosotros estamos en la posición macroeconómica justo la contraria. Entonces, que sepamos con qué nos estamos jugando. O sea, nos estamos jugando la base de nuestro éxito. Entonces, simplemente que con moderación, que no caigamos en el pensamiento mágico, porque puede tener costes que para nosotros son existenciales. E insisto, Estados Unidos se está equivocando y mucho, y a veces rectifica y tal, pero eso no nos debe a nosotros llevar a precisamente a tener una estrategia, digamos, especular, ¿no?, de espejo a lo que ellos están haciendo. Yo creo que ese no es nuestro juego y yo creo que no vamos a caer en ese error. Vamos, yo espero que en esto estemos una gran mayoría parlamentaria de acuerdo. El tema de la competitividad es fundamental y lo es también la cohesión. Y yo creo que para eso es muy importante el tema del papel de las regiones, porque al final la cohesión no es a nivel macroeconómico, es un tema que hay que descender a los territorios y en ese sentido esta estructura que ya digo se ha filtrado de planes nacionales en este sentido es muy peligrosa, es extremadamente peligrosa. E insisto, la única explicación racional que al menos yo me doy a mí mismo, a lo mejor vosotros tenéis otra explicación, esto es para intentar camuflar el problema que tenemos de recursos. Entonces tú lo cambias todo para que nada cambie y lo único que hacemos es intentar abordar por la puerta de atrás el problema de recursos, que es espectacular. Estamos hablando del 10% de los recursos. Vamos a ver, en España, cuando se nos cayó el 10% de la recaudación, y esto nos ha pasado en la historia, fue con la crisis financiera y nos llevó casi a donde nos llevó, ¿vale? O sea, que estamos hablando de un problema que no es pequeño, hombre, esto a Europa no se lo va a llevar por delante porque el presupuesto de la Unión, como hemos dicho, es que esto no se sostiene sobre la base del presupuesto. El presupuesto es simplemente un elemento catalizador que tiene que acompañar a la estrategia de competitividad, que es la parte energética, que es la parte de innovación. Europa, su problema que tiene es que estamos en la trampa de la tecnología media. ¿Tenemos tecnología? Sí, claro, bueno, unos más que otros,
pero es tecnología media. Frontera tecnológica no está aquí. La frontera que se ha creado en los últimos 20 años. Y este es el problema de fondo. La frontera se va moviendo. Por lo tanto, la nueva frontera que tenemos ahora, nada ha venido de Europa. Desgraciadamente, eso es para mí digamos, el resumen del informe Draghi. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el presupuesto para alterar eso? Porque eso es lo que nos va a determinar el futuro y el bienestar de todos los ciudadanos, sean empresarios, sean autónomos, sean empleados, sean desempleados, porque es lo que nos va a dar la capacidad para sostenerlo todo, incluyendo la sociedad del bienestar. Si no afrontamos esa gran cuestión, y el momento es ahora, porque esto es un marco financiero plurianual, lo que decidamos ahora, no vamos a poder decidir otra cosa en muchos años, en 7 años. Por lo tanto, la decisión es ahora, ya digo, es un elemento catalizador, no es la base, no es lo que nos va a hacer competitivos o no. Pero sin los catalizadores ya sabemos que las reacciones químicas no funcionan. La idea de transformación, y necesitamos transformación, no necesitamos simplemente un empuje puramente keynesiano, coyuntural, de que este año me hace pasar el trago, o me arregla el presupuesto. Nuestro problema de los europeos no es que a un alcalde no le salgan las cuentas este año. No, nuestro problema es que nuestra aspiración es transformacional, o nos quedamos atrás en un mundo peligroso. Eso es lo que está en juego. Yo creo que, sinceramente, con diálogo y buena voluntad, si el diagnóstico es más o menos compartido, las soluciones lo pueden ser. Pero, insisto, en estos signos incipientes de pozos del café, que, insisto, todavía no estamos discutiendo una propuesta formal, pinta mixto. Yo tengo que reconocer, porque está pesando mucho, yo creo, el corto plazo. Está pesando mucho el tema de cómo acomodar el repago del Next Generation. Insisto, y nos ha dado, pues eso, gustirrinín durante un tiempo, pero si la contrapartida es que nos va a lastrar la estructura y la capacidad del marco financiero para los próximos 7 años y eventualmente subsiguientes, pues las generaciones nos juzgarán, y puede que no de forma muy benigna. Pero estamos a tiempo. Esta casa es el elemento que puede hacer cambiar eso. Yo creo que esta casa, colectivamente, el Parlamento, bueno, es nuestra responsabilidad, como he dicho, y en el partido, la delegación española del Partido Popular y el Partido Popular Europeo, somos conscientes de lo que hacemos y vamos a poner nuestro peso en esta negociación. Yo creo que es un debate muy importante para el futuro de la Unión. El presupuesto comunitario no es lo que va a transformar Europa, pero es un elemento catalizador para que con otras actuaciones, que serán nacionales, que sean sobre todo legislativas por nuestra parte, podamos empezar un cambio que debe ser transformacional, que debe de mejorar el bienestar para esta generación, pero también para las que vienen. La defensa es absolutamente fundamental. Sin esa disuasión de la que hemos hablado, somos absolutamente vulnerables, como lo que somos, un continente rico, comparado con nuestros vecinos, pero de poder económico decreciente en el mundo y envejecido. Eso, si no va acompañado de una disuasión, está invitando al conflicto. Tenemos que evitar. Nuestra llamada a la paz es sincera y eso pasa por tener una disuasión creíble. Por eso yo espero sinceramente que superemos, de verdad, no puede ser lo que hemos oído, que la política de defensa es una cosa de conservadores nada más. De verdad, tiene que ser un elemento compartido. Si algo tan crucial como la defensa no es un elemento común, y podemos discrepar en los modos, en las maneras, pero en el objetivo, si esto no está ahí, estamos peor de lo que pensábamos. Y sinceramente yo creo que no lo estamos. Yo creo que ha podido ser un poco el calentón del momento. Hay muchas cosas que nos unen, porque nos une el bienestar de los ciudadanos, pero no va a ser un camino fácil. De verdad, no hay pensamiento mágico. No nos lo van a hacer desde fuera, lo tenemos que hacer desde dentro, y va a ser un camino complicado, de decisiones difíciles, pero que si lo abordamos con decisión y con verdad a los ciudadanos, yo creo que nos lo van a agradecer. Sinceramente lo creo, porque creo que tenemos la capacidad de hacerlo. Lo hicieron generaciones anteriores. El salto de los Estados-nación a generar el mercado común, eso fue un salto espectacular. Tenemos que ser los líderes de ese cambio, que sea del mismo orden de magnitud del que dieron quizás hace 2 generaciones, ¿no? Ellos fueron capaces, ¿por qué nosotros no? Yo creo que sinceramente está en nuestra mano.